amigos de YouTube, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a estudiar el tema de operaciones con números racionales. Antes de iniciar con el tema, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video. Es gratis. Ante la necesidad de realizar la operación de división, se define el conjunto de los números racionales que se denota con la letra Q mayúscula. Se representa como el cociente de dos números enteros donde el denominador es diferente de 0. Recordemos de un video anterior sobre operaciones con conjuntos. Este conjunto Q que representa los números racionales está expresado por comprensión. Esta expresión se lee: el conjunto Q está formado por todos los elementos X, tal que X es igual al cociente de dos números enteros donde A y B son elementos del conjunto de los enteros con B diferente de 0. Otra forma de definir a los números racionales es como el conjunto formado por todos aquellos números cuya parte decimal es finita o infinita periódica. Por aquí tenemos a este número racional un medio que es igual a 0.5, su parte decimal es finita. Y por acá tenemos a 2/3 que es igual a 0.666. Estos puntos suspensivos nos indican que la expansión decimal es infinita. Esto puede escribirse simplemente como 0.6 y arriba de este 6 una pequeña línea horizontal que nos indica que tenemos una periodicidad de una cifra decimal. Los números racionales son fracciones. Una fracción se conforma de dos términos, el numerador y el denominador. El numerador indica el número de partes iguales que se han tomado de un entero y el denominador el número de partes en que se dividió el entero. Por ejemplo, en la fracción 1/4 tiene como numerador al 1 y como denominador al 4. El 1 significa que se ha considerado una parte de un total de 4 partes en que se dividió el entero. La fracción 1/4 está representada en este dibujo. En la fracción 2/5 se tiene como numerador al 2 y como denominador al 5. El 2 significa que se han tomado dos partes de un total de 5 partes en que se dividió el entero. La fracción 2/5 está representada en este dibujo. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Son algunos ejemplos de fracciones propias: 1/2, 4/5. Una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor que el denominador. Son algunos ejemplos de fracciones impropias: 3/2, 6/5. Las operaciones con números racionales que revisaremos son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Explicaremos la suma de números racionales con el siguiente ejemplo. Vamos a resolver la suma de estas dos fracciones por tres métodos. En nuestro primer método usaremos el algoritmo de la suma de fracciones, el cual nos dice que multipliquemos primeramente el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Realizamos el producto de estas dos cantidades, 5 por 3, 15, y lo vamos a colocar por acá, el producto. Después el algoritmo nos dice que multipliquemos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Veamos, 2 por 4, 8, y ese producto lo vamos a escribir por acá. El más lo colocamos en medio de estas dos cantidades y el algoritmo nos dice que multipliquemos los denominadores de las dos fracciones que se están sumando. 2 por 3, 6, y lo vamos a escribir por acá. Realizamos la suma de estas dos cantidades que tenemos por acá, 15 más 8, 23, y lo escribimos en el numerador de la fracción resultado. Este 6 que tenemos por acá lo escribimos en el denominador de la fracción resultado. 23/6 es el resultado de sumar estas dos fracciones. Podemos observar, usando un poco nuestra imaginación, que en este arreglo se forma el cuerpo de una mariposa, las alas y las antenitas de la mariposa. Si estamos sumando o restando dos fracciones cuyos denominadores sean números primos,
es conveniente usar el método del algoritmo de la suma o resta. Recordemos que dos números son primos si solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, etc. En nuestro segundo método convertiremos estas dos fracciones que queremos sumar en otras dos fracciones que sean homogéneas. Dos fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. Para ello necesitamos obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores 2 y 3. Escribimos estos números por acá y los separamos por una línea vertical. Los números que vamos a colocar por acá van a ser números primos. El primer número primo es 2. Lo vamos a escribir aquí porque al menos uno de esos números tiene mitad. Mitad de 2, 1. Este 3 lo bajamos porque no tiene mitad. Después observamos que uno de estos dos números tiene tercera, sacamos tercera, tercera de 3, 1. Este 1 lo bajamos en el siguiente renglón. El mínimo común múltiplo es el producto de los factores primos que escribimos en esta columna. 2 por 3 y obtenemos 6. 6 es el mínimo común múltiplo de 2 y 3. Escribimos fracciones equivalentes que tengan como denominador el 6, que es el mínimo común múltiplo que obtuvimos por acá. Escribimos el 6 aquí y también acá. Una fracción es equivalente a otra cuando tienen el mismo valor. Para obtener los numeradores de estas fracciones hacemos lo siguiente. Este 2 que tenemos como denominador en esta fracción lo debemos multiplicar por 3 para obtener el 6 que escribimos en esta fracción. Esto nos lleva a multiplicar también por 3 el numerador de esta fracción para no alterar la fracción original, que es 5 medios. Entonces tenemos 5 por 3, 15, y este es el numerador de esta fracción equivalente a 5 medios. De manera similar, este 3 que tenemos como denominador en esta fracción debe ser multiplicado por 2 para obtener el 6 que ya escribimos aquí. Esto nos lleva a multiplicar también por 2 el numerador de esta fracción y obtenemos 8, que es el numerador de esta fracción equivalente a 4 tercios. 15 sextos es una fracción equivalente a 5 medios porque si a ambos términos de la fracción, 15 y 6, le sacamos tercera, obtenemos 5 medios. 15 entre 3, 5 y 6 entre 3, 2. De igual manera, 8 sextos es una fracción equivalente a 4 tercios porque si a ambos términos de la fracción le sacamos mitad, obtenemos 4 tercios. Mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Para realizar la suma de dos o más fracciones homogéneas, simplemente se suman los numeradores de estas fracciones. 15 más 8, 23. Y el denominador se transcribe, 23 sextos. Ahora realicemos la suma de estas dos fracciones por nuestro tercer método. Escribimos el mínimo común múltiplo de los denominadores 2 y 3, el 6, en el denominador de esta fracción y realizamos las siguientes operaciones. Dividimos este 6 entre cada denominador y lo multiplicamos por su numerador respectivo. El resultado, veamos, 6 entre 2, 3, y el resultado lo multiplicamos por 5, nos da 3 por 5, 15. Lo escribimos por acá, más, hacemos un procedimiento similar, 6 entre 3 y lo multiplicamos por 4. 6 entre 3, 2, por 4, 8. Realizamos la suma de estas dos cantidades, 15 más 8, 23 sextos. Es el resultado de sumar estas dos fracciones usando el mínimo común múltiplo de los denominadores. La multiplicación con números racionales lo explicaremos con el siguiente ejemplo. Para multiplicar estas dos fracciones lo haremos de la siguiente manera. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y escribimos el resultado en el numerador de la fracción resultado. 3 por 5 nos da 15 y lo escribimos en el numerador de la fracción resultado. Ahora multiplicamos el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y escribimos el resultado en el denominador de la fracción resultado. 10 por 6, 60. Esta fracción puede ser simplificada porque ambos términos de la fracción
tiene tercera. Sacamos tercera al numerador y también tercera al denominador. 15 entre 3, 5 y 60 entre 3, 20. Nuevamente, esta fracción puede ser simplificada porque ambos términos de la fracción, numerador y denominador, tienen quinta. Podemos dividir entre 5 el numerador y también el denominador. 5 entre 5, 1 y 20 entre 5, 4. Este es el resultado de multiplicar estas dos fracciones. Expliquemos la división de números racionales con el siguiente ejemplo. Realizaremos la división de estas dos fracciones por tres métodos. Por nuestro primer método, el resultado de la división de estas dos fracciones lo obtenemos de la siguiente manera. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el producto de estas dos cantidades se escribe en el numerador de la fracción resultado. 2 por 3, 6. Ahora multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el resultado lo escribimos en el denominador de la fracción resultado. 5 por 4, 20. Hacemos una multiplicación en zig-zag. Obtenemos 6 veintavos. Esta fracción puede simplificarse porque ambos términos de la fracción, numerador y denominador, son números pares, por lo tanto tienen mitad. Sacamos la mitad a 6, obtenemos el 3 y mitad de 20, 10. 3 décimos es el resultado de dividir estas dos fracciones. La división de estas dos fracciones por nuestro segundo método consiste en hacer lo siguiente. Multiplicamos el dividendo, 2 quintos, por el divisor invertido, es decir, aquí colocamos 3 y por acá 4. Y realizamos el procedimiento de la multiplicación de dos fracciones de manera directa. 2 por 3, 6 se coloca en el numerador de la fracción resultado y 5 por 4, 20. 6 veintavos es el resultado de esta división de fracciones por nuestro segundo método. Simplificando nuevamente los términos de esta fracción, sacando la mitad al numerador y mitad al denominador, obtenemos 3 décimos. La división de estas dos fracciones se puede presentar como esta fracción compleja, donde el numerador de esta fracción compleja es el dividendo 2 quintos y el denominador de la fracción compleja es nuestro divisor 4 tercios. Para realizar la división de estas fracciones, multiplicamos de la siguiente manera. Multiplicamos estas dos cantidades, 5 por 4, 20, y escribimos el resultado en el denominador de la fracción resultado. Y multiplicamos estas dos cantidades que son los extremos de esta fracción compleja, 2 por 3, 6, y escribimos el resultado de ese producto en el numerador de la fracción resultado. Si observamos con un poquito de imaginación, tenemos el dibujo de una oreja, se forma una oreja. Simplificando la fracción obtenida, sacándole mitad a cada término de la fracción, obtenemos mitad de 6, 3, y mitad de 20, 10. 3 décimos es el resultado de dividir estas dos fracciones por nuestro tercer método. Después de haber realizado la suma, multiplicación, división con números racionales, resolvamos nuestro ejercicio. Resolvamos por acá la división de fracciones que tenemos en el numerador de esta fracción compleja. Multiplicamos en forma de zigzag, tenemos 2 por 3, 6 y se escribe en el numerador de la fracción resultado. Y multiplicamos 3 por 4, 12 y lo escribimos en el denominador de la fracción resultado. Simplificamos esta fracción dividiendo entre 2 cada término de la fracción, mitad de 6, 3 y mitad de 12, 6. Ahora dividimos entre 3 el numerador y el denominador, porque los dos términos tienen tercera. 3 entre 3, 1 y 6 entre 3, 2. Un medio es el resultado de dividir estas dos fracciones. Resolvamos la multiplicación de fracciones que tenemos en el denominador de esta fracción compleja. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 5 por 2, 10, y lo escribimos en el numerador de la fracción resultado. Ahora los denominadores de estas fracciones, 6 por 5, 30. Y obtenemos el producto de esta multiplicación de fracciones. Ahora simplificamos esta fracción.
En esta fracción donde ambos términos numerador y denominador terminan en 0, podemos hacer esto. Eliminamos este 0 con este 0 y obtenemos un tercio. Ahora realizamos por acá esta suma resta combinada de fracciones que tenemos en el numerador de esta fracción compleja. Obtenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, 2, 8 y 4, los escribimos por acá y sacamos mitad de estos números porque en este caso los tres son números pares. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2. Nuevamente sacamos mitad, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y por último sacamos mitad al 2, mitad de 2, 1. Escribimos este 1 por acá y este 1 por acá. El mínimo común múltiplo de los denominadores es entonces el producto de los números primos que escribimos en esta columna. 2 por 2 por 2 y nos da 8. Escribimos el mínimo común múltiplo de los denominadores en el denominador de mi fracción resultado y dividimos este mínimo entre cada denominador, multiplicando el resultado de la división por el numerador respectivo. Veamos, 8 entre 2, 4 por 5, 20. Lo escribimos por acá. 20 más, ahora dividimos este 8 entre 8. 8 entre 8, 1 por 3, 3. Le escribimos por acá este 3. Y finalmente, menos 8 entre 4, 2 por 3, 6. Ahora realizamos la operación de estas tres cantidades. 20 más 3, 23, menos 6, 17 octavos es el resultado de la suma y resta de estas tres fracciones. Escribimos los resultados obtenidos de las operaciones en nuestro ejercicio original y obtenemos. Ahora realizamos estas dos divisiones de fracciones que tenemos en nuestro ejercicio. Veamos, en la primera división tenemos 2 por 1, 2, y lo escribimos en el denominador de la fracción resultado. Y multiplicamos los extremos de estas dos fracciones, 1 por 3, 3. Lo escribimos en el numerador de nuestra fracción resultado. 3 medios es el resultado de dividir estas dos fracciones. Por acá tenemos la división de estas dos fracciones, multiplicamos 8 por 1, 8, y lo escribimos aquí en el denominador. Y multiplicamos estas dos cantidades, 17 por 2, 34, y es el numerador de la fracción resultado de dividir estas dos fracciones. Esta fracción puede simplificarse porque ambos términos de la fracción son pares, 34 y 8. Sacamos la mitad a 34, 17, y la mitad de 8, 4. 17 cuartos es el resultado de dividir estas dos fracciones. Por último, realizamos la operación de 3 medios más 17 cuartos menos un décimo. Obtenemos el mínimo común múltiplo de los denominadores 2, 4 y 10. Escribimos estos números por acá y sacamos mitad porque en este caso los tres tienen mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Nuevamente sacamos mitad porque aquí tenemos un número par. Mitad de 2, 1. El 5 lo bajamos por acá y finalmente sacamos quinta para hacer aquí un 1. 5 entre 5, 1, bajamos este 1 por acá y bajamos este 1. El mínimo común múltiplo de los denominadores es el producto de estos números primos que tenemos en esta columna. 2 por 2 por 5, que nos da 20. Escribimos el mínimo común múltiplo de los denominadores 20 en el denominador de esta fracción y realizamos las siguientes operaciones. 20 entre 2, 10 por 3, 30. Más, ahora dividimos este mínimo común entre 4. 20 entre 4, 5 por 17, 85. Menos, dividimos 20 entre 10, 2 por 1, 2. Por último, realizamos esta operación que tenemos en el numerador. 30 más 85, 115 menos 2, 113 veintavos, que es el resultado de nuestra operación combinada con fracciones. Con estas operaciones terminamos el tema. No olvides seguir utilizando la aplicación para verificar tus resultados. Te invito a darle like al video y compartirlo con tus contactos. Espero verte en el siguiente video. Hasta la próxima.